Hey, ¿qué pasa, Dev? Espero que esté todo bien de aquel lado de tu pantalla. Y por fin ha llegado la hora de realizar nuestro primer diagrama de flujo y nuestro primer programa. Pero antes, y solo para complementar, hablaremos un poquito sobre la entrada y salida de datos, que básicamente se refiere a cómo nosotros como usuarios proporcionamos información a la computadora y cómo ésta nos devuelve información a manera de un resultado. Tenemos los dispositivos de entrada, los cuales nos permiten ingresar datos al sistema para que sean procesados. Ejemplos comunes de dispositivos de entrada: tenemos el teclado, con el cual nosotros ingresamos algún número, algún carácter, alguna cadena de textos, algún símbolo, etcétera, ¿no? También tenemos el mouse, con el cual podemos mover el cursor, podemos darle clic derecho, clic izquierdo y cualquier cantidad de clics que tenga tu mouse. También tenemos el micrófono, con el cual podríamos dar órdenes. Por ejemplo, no sé si has probado la funcionalidad para que ChatGPT te escuche. Bueno, pues se hace con el micrófono y así ChatGPT, que es un programa al final del día, puede responderte. También tenemos dispositivos de salida, es decir, lo que nos va a mostrar a nosotros el resultado del procesamiento de los datos que nosotros insertamos previamente con algún dispositivo de entrada. Los ejemplos comunes son el monitor, son la webcam y también el escáner. En un momento más veremos cómo esto de la entrada y la salida de datos se relaciona estrechamente con la programación. Pero entonces hablemos del pseudocódigo. Así como el programador salido de Bootcamp es un pseudoprogramador porque todavía no sabe hacer nada, el pseudocódigo es un programa de papel que no hace nada. Pero al contrario del programador de Bootcamp, el pseudocódigo puede servir como guía o inspiración. Aunque este curso no va de pseudocódigo, para los primeros ejercicios estaría interesante que te animaras a hacer tu pseudocódigo, para entonces nosotros realizar el flujo completo, como escribir pseudocódigo, realizar diagrama de flujo y posteriormente pasar todo ese trabajo a código en un lenguaje de programación que en mi caso será PHP. Así que vamos a ello. Vamos a realizar un ejercicio, el cual consiste en escribir el siguiente pseudocódigo, que al recibir los datos A, B, C y D que representan números enteros, los muestre en orden inverso. Técnicamente es un algoritmo que consta de dos instrucciones. La primera es leer datos, es decir, datos de entrada, y la segunda instrucción es imprimir datos, es decir, datos de salida. Así que vamos a hacer el pseudocódigo. Cabe mencionar que este no es necesario que siga reglas rígidas. Tú puedes escribirlo como Dios te dé a entender, pero sí puedes seguir cierta estructura que brinde más claridad. Te voy a poner el ejemplo del pseudocódigo para el algoritmo que tenemos que hacer y ya luego tú irás haciendo los tuyos conforme vayamos avanzando en el cursito. Bueno, yo lo voy a hacer aquí en Excalidraw, pero siéntete cómodo de hacerlo en donde a ti se te hinche. Por ejemplo, vamos a comenzar con el inicio del programa o el inicio del algoritmo y luego, ¿qué dice nuestro ejercicio? Tenemos que recibir, es decir, le vamos a solicitar al usuario los datos para A, B, C y D. Estos datos deberían de ser números enteros, aunque de momento nosotros, como estamos muy novatos, vamos a aceptar lo que sea. Vamos a leer entonces lo que ingrese el usuario, como leer A, leer B, leer C, leer D, y posteriormente vamos a tener que imprimirlos en orden inverso. Entonces vamos a eso: imprimir D, imprimir C, imprimir B e imprimir A. Faltaría simplemente poner fin a este asunto. Y así es como yo creo que debería de quedar el pseudocódigo. Ahora vayamos al diagrama de flujo, para el cual yo voy a utilizar una herramienta que se llama Lucidchart. Es una herramienta que a mí me gusta bastante y te proporciona todo para hacer diagramas de flujo, pero esto lo hago solo como contenido didáctico. Tú siéntete libre y de hecho te lo recomiendo que lo hagas en papel y lápiz. No sé, como que yo siento que las cosas se quedan mejor guardadas ahí. Y recuerda, por ahí vas a tener la sección, y espero que hayas hecho tus apuntes, sobre los símbolos de los diagramas de flujo. El primero que tenemos que agregar siempre era el inicio del programa. También deberemos de tener un fin, pero ahorita no sabemos en dónde va a estar el fin, entonces
lo voy a poner acá simplemente. De momento ahí esperando su turno. Luego tenemos que leer los datos que va a ingresar el usuario. Entonces vamos a usar el símbolo de data. Aquí dice, si te fijas, hay una descripción muy breve que dice data disponible para input o output. Ok, entonces en este momento serían datos de entrada, datos de input. Vamos a guardar aquí A, B, C y D. Y vamos a poner una flechita que va así, que es la que nos dice hacia dónde va el flujo de nuestro algoritmo o de nuestro diagrama. Luego, simplemente tenemos que imprimir. Para imprimir valores se utiliza el símbolo de documento. Entonces vamos a imprimir aquí D, B, C, B, A. Ya los tenemos impresos de manera inversa y aquí pondríamos el final. Y con esto tenemos nuestro pseudocódigo pasado a diagrama de flujo. Nos faltaría pasarlo a código. Para esto yo ya tengo abierto el Heart en la carpeta que creamos, curso algoritmo PHP, en la sección anterior, que te mostré todos los entornos de desarrollo. Le voy a dar abrir terminal y luego le voy a dar code puntito para abrir Visual Studio Code. Recuerda que la terminal la vamos a utilizar en un momentito para ver los resultados de nuestro programa. Aquí tenemos el hola mundo. Ahora yo voy a crear un archivo que se llame 0, primer programa o primer algoritmo, podría ser algoritmo.php. Lo primero que vamos a agregar son las etiquetas de apertura de PHP. Y ahora sí, comenzamos. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos leer los valores que van a ir en A, B, C y D. Esto quiere decir que cuando se ejecute nuestro programa en la terminal, como te mostré en el Hola Mundo anterior, cuando se ejecute nuestro programa, nosotros le vamos a solicitar datos de entrada al usuario para nuestras variables A, B, C y D. ¿Cómo hacemos en PHP para solicitar datos? Bueno, PHP tiene una función que se llama fgets, que si bien se usa más para temas de trabajar con archivos, también se puede utilizar para trabajar con valores de entrada. De hecho, lleva este valor entre paréntesis, que es una constante predefinida, que básicamente significa entrada estándar input. ¿Te ha pasado que cuando ejecutas algo y se abre la terminal a veces te pide que ingreses algún valor para poder continuar? Bueno, más o menos eso es lo que buscamos con esta función. Si quieres podemos poner incluso acá arriba hasta un eco que diga inicio y hay que poner el slash de invertido n para tener un salto de línea. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a tener un eco que diga ingresa un entero para A. Hacemos así, 2 puntos, espacio, cerramos la comilla y punto y coma. Y aquí el programa busca hacer una pausa y vamos a guardar un valor para A, o lo podríamos hacer así incluso. Ok, vamos a guardar el valor que ingrese el usuario y listo. Vamos a ejecutar el programa así de inicio para ver si nuestro algoritmo va bien, porque estamos aprendiendo muchas cosas de un jalón. Vamos a ver, vamos a ejecutar PHP 0, primer programa, pum, y mira, ahí está el eco del inicio, listo. Luego nos pide que ingresemos un entero para el valor A y nosotros agregaríamos, por ejemplo, 10 y se termina el programa. Es decir, el programa se lee normal, llega aquí, hace una pausa, recibe nuestro valor, pero ya no estamos haciendo nada más. Así que vamos muy bien. Básicamente hay que repetir este proceso para el resto de variables. Para B, para C y para D. Y luego, lo más fácil, ya simplemente imprimir valores. Lo podríamos hacer simplemente con un eco. Le vamos a poner algo así, los valores. Esto ya no es necesario, pero lo voy a hacer para que quede un poquito más bonito. Los valores en orden inverso son, hacemos diagonal invertida n para tener un salto de línea. Y ahora sí, un eco para cada una de las variables. Por ejemplo, algo así de, vamos a imprimirlos en orden inverso. ¿Ok? En PHP, si tú usas comillas dobles, puedes ingresar la variable y PHP va a leer el valor.
de esa variable. Es decir, si D tiene el valor 20, aquí nos va a poner un 20. Ok, pero si tú usas comillas simples, aquí simplemente te va a imprimir signo de dólar D, nada más. Ok, entonces cuando quieras imprimir el valor de una variable, usas comillas dobles. Esa es la gran diferencia. Vamos a hacerlo para C, para B y para A. Básicamente aquí lo estoy haciendo de manera manual, aunque podríamos hacerlo de una forma más sofisticada, pero vamos empezando, Debs, entonces no te me mortiflaques, todo con calma. Estamos haciendo las instrucciones, leer los datos para A, B, C y D y luego imprimirlos en orden inverso. Vamos a colocar acá abajo, solo como para dejarlo tipo diagrama de flujo. Fin. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vamos a limpiar pantalla y a ejecutar el programa. Ahí está. Voy a ingresar 10 para A, 20 para B, 30 para C y 40 para D. Y me los debería demostrar de manera inversa. Los valores en orden inverso son 40, 30, 20, 10, fin. Y tarán, todo bien, todo sin pedos. Y así hemos resuelto nuestro primer algoritmo. Aquí te dejo los 3 ejemplos. Aquí le agregué int_val, que básicamente lo que hace es convertirte al valor numérico representativo de lo que el usuario ingrese. Y espero que este video te haya gustado y más que nada que te haya servido. Si fue así, no te vayas sin dejar tu like y tu comentario y compartir. Y te recuerdo que si quieres apoyar mi trabajo en el canal, puedes convertirte en miembro o haciendo uso de la funcionalidad de Super Thanks. Todo suma y todo se agradece. Te espero en el siguiente video. Adiós, mundo.